Ya levántate, cabrón. Ya vamos a grabar, güey. Güey, estoy muy cansado. Ya no quiero ser adulto. Chale, Eduardo. ¿Quién te manda a pistear como adolescente? De veras, De veras. Mátenme. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio más del Bolsón de Higgs. En esta ocasión va a ser una especie de episodio un poco distinto porque les voy a contar una historia. ¿Qué historia? La historia de mi vida académica. A mí también me vas a contar, ¿no? Sí, a ustedes, a ti, a todos los que quieran escucharla, van a estar aquí. Yo sé un poco, esa historia es muy bella. Déjame decirle que es muy bella. Yo me enamoré. Y entonces, pues bueno, les voy a hablar un poco de lo que hice en la licenciatura, de mi tema de licenciatura, que es datación por radiocarbono. Entonces, espero que lo disfruten. Y recuerden, estamos grabando directamente desde York, Inglaterra, la ciudad donde Eduardo se ha caído más de 10 veces estando pedo. Confirmo, 3 de esas veces fueron el domingo pasado. Efectivamente. Entonces, si lo ven un poco malo es por esas caídas. Si ven un poco moreteado, es por eso. Y pues bueno, primero, antes que nada, déjenme hablarles de qué es el carbono. O sea, porque muchos se confunden con carbón y carbono. El carbón es para tus carnitas. Para la carnita. Para tu carnita asada. ¿Y qué es el carbono? Para el lápiz. O sea, el carbono sí es para el lápiz, pero bueno, es un elemento de la tabla periódica de lo que todo lo orgánico estamos hechos de. O sea, estamos hechos de carbono. Efectivamente, el carbono. Tú, yo, el perro. El gato, las plantitas, todo lo que tenga vida está hecho a base de carbono. Bueno, no solo a base de carbono. Dije carbón, pero era carbono, ¿eh? Carbono. Con el carbón sabe más rico el carbono. Y pues bueno, entonces, sí, de hecho, Sabe rico, ¿no? el carbono tiene la particularidad de que es uno de los elementos que tiene muchas formas de presentarse, que se le llaman así ya en lenguaje como científico alótropas. ¿Qué es esto? No es cuando estás calvo. Ah, cabrón. Sino Es alopecia. es alopecia. Pero, o sea, puedes encontrar carbón como en las puntas de los lápices, que se llama grafito. Eso es carbón. No, carbono, recuerden, carbono. Carbono. O puedes encontrar Carbon. en inglés, de hecho, es curioso porque sí se le llama al elemento químico carbon, pero con lo que es tu carnita, coal. Entonces, pero no, en español es carbono. Ah, charcoal, perdón. Sí, Charcoal. coal es carbón mineral en inglés. Y pues bueno, entonces tiene la particularidad del carbono de que se presenta en la naturaleza en muchas formas alótropas. Puedes tenerlo, es carbono, lo que está en la punta de tus lápices, pero también, o sea, puedes tenerlo para lo que está en el anillo de tu prometida, de tu esposa. Ese diamante también es carbono, pero Es lo mismo. Normalicemos regalar lápices de Sí, matrimonio. Y aquí en adelante que se valga regalar lápices en vez de anillos de diamantes, porque aunque no lo parezca, es el mismo elemento. O sea, el carbono en forma de punta de lápices y en Diamante. diamantes es el mismo elemento, pero ¿qué pasa? Pues bueno, que en el diamante es una forma pero muy ordenada de los átomos de carbono, y en el lápiz pues no, es una forma bastante desorganizada. Entonces por eso es muy frágil la comparación del carbono en diamante, que es, Por eso se rompe cada vez que le sacas punta. sí, que es el elemento más bueno, el material más duro de la naturaleza, el carbono, perdón, el diamante. Entonces bueno, volviendo un poco al tema, básicamente lo que queremos aquí es que ya les hablamos de cosas que pareciera que no tienen nada que ver con su día a día, como lo más grande que hay en el universo, que les hablamos, que son las ondas gravitacionales, hasta el otro extremo, que es lo más pequeño que está formada la materia, que son las partículas elementales. Ya hablamos de eso, que pareciera que al día a día no tiene tanta relación con su vida, pero bueno, aquí somos lentos, ¿eh? En este podcast somos lentos, paso a pasito, como diría la diosa Selena, que Diosito me la tenga en gloria. Vamos como carcacha, paso a pasito. En realidad sí somos los científicos, somos lentos. O sea, Entonces nos estamos viendo poquito a poquito hacia cosas un poquito más aplicadas. Y vamos un poquito más aplicadas. Entonces le vamos a hablar de lo que es la datación con radiocarbono. no confundir con natación. Ok. Y bueno, seguramente han escuchado hablar, al menos por rebote, sobre qué es la datación por radiocarbono. Entonces hoy vamos a responderles sus dudas de cómo, cuándo y dónde, Sí, qué tiene que ver con el radiocarbono.
De verdad se escucha muy seguido, o sea, yo cuántas veces están un chingo de conversaciones de... Oye, es más interesante de lo que uno parece. Y alguien escucha así, que alguien dice radiocarbono. No, si tienen datación, como mi edad, que no la voy a decir, pues seguro alguna vez vieron Jaime Maussan. Si tienen como mi edad, alguna vez vieron Jaime Maussan y estoy casi seguro que ya escucharon al vato hablando de que, ay, sí, vamos a datar la manta de Cristo o este marciano. Sí. Pero en sí, ¿qué es la técnica de radiocarbono y por qué funciona? Pues bueno, es para lo que venimos hoy. Oye, un poquito, o sea, ¿ya dijiste que es datar? O sea, datar más bien es qué tan viejo es algo, ¿no? Todavía no lo he dicho, pero bueno, ya lo dijiste, entonces... Sí, ¿qué tan viejo es este anciano? O sea, pues sí, básicamente la Datar. técnica de datación es a base del elemento que es el carbono, que ahorita vamos a hablar qué particularidad tiene, pues empieza a... o se trata de decir la fecha en lo que cierto organismo estuvo vivo y estuvo en equilibrio con la naturaleza. ¿Y cómo se desarrolla toda esta técnica? Pues bueno, otra vez más, ¿quién está de invitada? La Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Pues como les dijimos, desafortunadamente fue el periodo donde mucha investigación al respecto de los núcleos hicieron. Como ya saben, ¿no? Digamos que lo que empezó todo, o lo que detonó todo, fue Hiroshima y Nagasaki. Porque bueno, gracias a eso se empezó a dar un montón de dinero para todo el desarrollo de física nuclear. Y así fue como, digamos que de rebote hicieron otras investigaciones no tan bélicas, como, pues bueno, entender qué pasaba con ciertos elementos en el núcleo, con elementos radioactivos y cosas así. Y entonces, pues bueno, entre esas aplicaciones empezó a entender cómo decaían los elementos y lo que era la vida media de ciertos elementos y cosas así. Y entonces fue en 1949 cuando Willard Levy, un científico estadounidense, empezó a desarrollar su técnica para medir y poder cuantificar cuánto tiempo había pasado desde que un individuo había muerto utilizando carbono. Entonces, pues bueno, ¿por qué carbono? Porque el carbono es un elemento bastante especial que tiene la particularidad de que naturalmente se encuentra un isótopo radioactivo que es el carbono 14. O sea, de carbono se encuentran naturalmente 3 tipos de isótopos. 2 de ellos son estables, el 12 y el 13. Y el 14 es radioactivo. Entonces, ¿por qué utilizó carbono para hacer estas mediciones? Porque bueno, el carbono 14, como ya les dije, es radioactivo y además de eso es componente fundamental de todo lo que alguna vez estuvo vivo, ¿no? Y pues bueno, pero existe un pequeño detalle que para el carbono 12 lo que sucede es que es ampliamente más abundante que los demás isótopos. El 99.99% de los isótopos de carbono son de carbono 12. Luego tenemos una pequeña fracción que es carbono 13. Luego tenemos el carbono 14 que es muy escaso en comparación de los otros dos. Del carbono 12 ni se diga. De hecho, por cada isótopo de carbono 14 se encuentran 1 billón de átomos de ¿Un billón? Un billón. O sea, 1 millón de millones de átomos, bueno, de isótopos de carbono 12. ¿Ok? Entonces, chingo. pues bueno, No sé. o sea, es mucha la diferencia, pero ahorita vamos a ver que en términos de número de partículas tampoco es tanta, o sea, no es tan descabellado el número que se necesita. Sáquese de aquí. Ajá. ¿Cómo no? Me estás diciendo que 1 billón. O sea, Y pues bueno, entonces, si se preguntan la diferencia entre un isótopo, ahorita aquí mi colega que también estudió física, ¿me va a tocar hablar? sí, te va a tocar hablar, Uy, al fin, pinche. les puede explicar un poquito más sobre cuál es la diferencia entre los diferentes isótopos. Porque bueno, los 3 diferentes isótopos de carbono tienen 6 protones cada uno, pero lo que cambia un poquito son ¿Voy a hablar o no? No te creas. Sus Mira, sí, dilo. Entonces, lo que va a cambiar son los números de neutrones, pero bueno, aquí mi amigazo se los va a explicar con más detalle. Muchas gracias, doctor. De Muy lindo, nada. muy lindo. Entonces, como dijo el isótopo. ¿Qué es un isótopo? No Eso- es un totopo. Eso que te metes en el oído, ¿no? No, tampoco es un hisopo. Ah, diablo. ¿Es un hisopo? No, tampoco. Tampoco es un topo. Ay, no se me ocurre nada. Pero bueno, básicamente lo que es un isótopo es si tienes 2 elementos que tienen la misma posición en la tabla periódica, o sea, el mismo número, ¿no? Ok, Por ejemplo, el átomo 6. ok. Y si tienen el mismo número atómico, o sea, el número de protones, ¿no? Que es lo que define básicamente un elemento, ¿no? Ajá. El número de protones. El número de protones que tienen. Entonces tienes 2 átomos, ¿no? Tienen un número de protones. Ujú. Y la misma posición de la tabla.
Pero si estos dos tienen distinto número de neutrones, entonces ellos dos son un isótopo, ¿no? Okay. Bueno, uno es un isótopo del otro. Okay. Entonces, por ejemplo, como dijiste, ¿no? El carbono 12 y el 13 es un isótopo del 12. Okay. O sea, el 13 tiene un neutrón de más, entonces pesa más, ¿no? Pero tiene las mismas propiedades químicas. O sea, sí, básicamente, o sea, químicamente se comportan igual y son Sí. casi lo mismo, pero Sí, tienen carbono. diferencias porque hay unos isótopos que Sí. por alguna razón no son estables, como el Ah. 14, pero hay otros estables como el 12 y el Sí, 13. o sea, estable sí que están así, tranqui. Y sucede lo mismo no solo para el carbono, sino para todos los elementos. Unos tienen isótopos estables, otros inestables. Entonces, algunos con vidas medias muy largas, vidas medias muy ¿Se puede cortas. decir que tú eres un isótopo? Soy un isótopo. O sea, no eres estable, güey. Claro que sí, soy la persona Tú- más estable del mundo. ¿Cómo se llama esto? Tu postura no es estable. Bueno, cuando estoy con unas Cada rato copas- te cuando caes. estoy con unas copas de más, tal vez no sea tan estable, pero... Entonces, el domingo pasado eras un isótopo. Era un isótopo inestable. Mm. Y bueno, Ya muchas entiendo gracias todo. por la explicación. Chavos, no se pongan isótopos. Inestables al menos. Sí, si van a poner isótopos, pónganse estables. Y pues bueno, para hablar un poquito más de lo que es lo que yo hice, que es datación con radiocarbono, pues tenemos que hablar también un poco de cómo se incorpora ese carbono a nuestro cuerpo, lo que se conoce como ciclo de carbono. Y yo creo que es algo que estudiaron muchos de ustedes seguro en la prepa, en la universidad, el ciclo del agua, el ciclo del carbono. Oye, los que no fueron a la prepa. Hoy lo aprenden, aquí estamos para aprender, Sí, ¿eh? ustedes no se preocupen qué nivel de estudios tengan. Sí, aquí estamos para aprender. Desde primaria a doctorado, aquí, todos. Aquí todos son bienvenidos. Y pues bueno, entonces tenemos el carbono 14, que bueno, tiene la particularidad de que tiene una vida media de 5.730 años. Y ya se preguntarán, si solo tiene 5.730 años, ¿cómo se produce en la Tierra? Porque obviamente la Tierra tiene más de esos años, ¿no? Tiene millones de años. Y pues bueno, lo que sucede es que en la parte alta de la atmósfera está constantemente bombardeada por un montón de rayos cósmicos que vienen del Sol, de otras estrellas, de cosas así que ni sabemos qué onda. O sea, constantemente la atmósfera está siendo bombardeada por estos rayos cósmicos. Entonces lo que sucede es que en la parte alta de esta atmósfera tenemos un elemento que se encuentra muy abundante en la atmósfera, que es el nitrógeno. Entonces está ahí tranquilito un átomo de nitrógeno 14, un isótopo de nitrógeno 14. Llega un rayo cósmico y ¡pum! Le da una patada y es como ¡sáquese a la de verga! aquí! Entonces le da un tremendo patadón. Órale, pinche morro. Órale, pinche Que nitrógeno. literal le da tan fuerte que lo convierte, o sea, le arranca un protón y ¿qué convierte? Lo convierte ese nitrógeno que tiene 7 protones, le arranca un protón que se convierte carbono 14. Entonces así es como se crea el carbono 14 naturalmente en la atmósfera y eso está ocurriendo constantemente, a cada rato. Qué agresiva es la naturaleza, ¿no? Así es violento, el universo es violento. Entonces así es como creamos carbono 14 en la Tierra. ¿Y cómo lo incorporamos a nuestro cuerpo? Pues bueno, tal vez tu amigo hippie que le gusta Zoé no estaba tan equivocado de que estamos aquí en equilibrio con la naturaleza, con Pachamama. ¿Por qué? Porque pues bueno, literal en este caso sí somos lo que comemos, ¿no? Tu amigo fitness tenía razón, sí eres lo que comes. Entonces, O sea, ¿comes carbono 14? o sea, no hay forma de que no puedas comer, o sea, no hay forma de que te libres de no comer carbono en general. Y obviamente ese carbono va a incluir carbono 14 en muy poquita medida, pero va a traerlo, ¿no? Y entonces, pues bueno, lo que sucede aquí es que ese carbono 14 se crea en la parte alta de la atmósfera, que además ¿qué hay en la atmósfera? Hay nitrógeno, oxígeno y un montón de gases más, ¿no? Entonces el oxígeno, ¿qué tiene la particularidad? De que a esa madre le gusta tragarse todo. Entonces es muy reactivo el oxígeno. Y entonces en cuanto ve un carbono lo que quiere es tragárselo y se oxida. ¿Y qué lo convierte? Se convierte en dióxido de carbono. Entonces ese dióxido de carbono es lo que finalmente se va a incorporar en las plantas. Y ya sea que nos comamos directamente las plantas o los animales que comen esas plantas, que es como nosotros humanos lo incorporamos en nuestros, día a día, nuestros huesos, nuestro cabello. Entonces me estás diciendo que lo respiramos, lo comemos, luego lo exhalamos, ahí te va y alguien más lo respira. Ajá, entonces pues bueno, o sea, digamos que todo el tiempo tenemos un nivel constante de carbono 14 mientras estamos vivos, ¿no? Porque lo comemos, lo cagamos,
lo inhalamos, lo Lo exhalamos. volvemos a comer. Sí, entonces, no es el pues, mismo necesariamente. Entonces, pues Ojalá bueno, no. mientras estamos vivos estamos en este constante equilibrio con la naturaleza. Entonces, Si se comió ese carbono 14 que acaba de cagar, muy mal. Se puede escuchar. Entonces, Sí, se puede escuchar. sí, se puede escuchar. Entonces sí, estamos aquí en constante intercambio de carbono 14. Pero ¿qué sucede? Pues que, o sea, físicamente cuando morimos se dice que, bueno, nuestro cuerpo deja de estar en equilibrio con la naturaleza. Es como la descripción de la física hacia la muerte. Yo me morí. Entonces ya dejamos de estar en equilibrio con la naturaleza y empezamos a decaer como humanos también, pero bueno, todo lo que tenemos dentro empieza a decaer si es que es radioactivo. Y en este caso, pues bueno, el carbono que tenemos en nuestros huesos, en nuestra piel, en todo el cuerpo básicamente empieza a decaer. Bye, bye. Entonces ya dejamos de estar en equilibrio, ya no podemos reemplazarlo, entonces empieza a decaer. Ya no. Y bueno, o sea, lo que pasa es que, como les dije, el carbono 14 tiene una vida media de 5.730 años, pero se preguntarán, ¿qué es una vida media? No me pasa, hable y hable que es una vida media, pero no me explicas. Pues bueno, la vida media es la cantidad de tiempo que tiene que pasar para que todos esos átomos que son radiactivos, no solo de carbono, sino de otro tipo de átomos que son radiactivos, se reduzcan a la mitad. O sea, cuando decae, te conviertes en algo diferente que ya no es lo que tenías inicialmente. Y no necesariamente tiene que ser algo estable. En este caso del carbono sí, pasas de carbono 14 a ser otra vez nitrógeno 14. Lo que sé es que por alguna razón, que para describirlo necesitaremos algo que se conoce como electrocromodinámica cuántica, que no vamos a describir aquí. Para el nada. Entonces, por alguna razón, un día un neutrón dice, ¿sabes qué? Ya me Yo cansé. ya no puedo con esta vida del neutrón, Ya me cansé. ya me aburrí. Entonces, ¡pum!, de repente se convierte en un electrón y un protón. Entonces el protón se queda en el núcleo, y que acuérdense, tenía 6 protones, y otra vez vuelve a tener 7, se vuelve a convertir en nitrógeno, y el electrón se va. Entonces así es como decae. Y cada 5.730 años, al menos para el carbono, pues bueno, lo que sucedió es que la cantidad inicial en equilibrio completa, digámoslo así, de carbono 14 que tenías, pues ya decayó a la mitad. O sea, la mitad de todos los carbonos 14 ya se convirtieron en nitrógeno 14. Entonces ya solo te queda la mitad después de 5.730 años. Y así va sucediendo. De esa mitad, otros 5.730 años, se vuelve la mitad de esa mitad, o sea, un cuarto de lo que tenías inicialmente. Y así va decayendo y decayendo y decayendo. Entonces, así es como... Hasta que decae. Hasta que pues ya no queda nada de ese isótopo. Entonces, pues bueno, lo que sucede con la técnica de datación es muy sencillo. De hecho, es una técnica conceptualmente bastante sencilla. Ya en la aplicación, pues no es nada sencillo, pero el concepto es bastante sencillo. O sea, básicamente quieres medir cuántos isótopos de ese elemento quedan, ¿no? El radioactivo. Entonces, a partir de esas mediciones, puedes decir, ok, ha pasado, no sé, 5.000, 10.000 años desde que se murió esta persona. No tienen que ser 5.000, pueden ser, no sé, 2.000, 500, pues lo puedes determinar. ¿Y cómo lo determinas? Pues tienes varias formas. Puedes hacerlo de forma directa, o sea, literal, contar uno por uno. Bueno, tal vez no uno por uno, pues, pero... Pero que sería sí. así como de, a ver, pásame todos los átomos de esa persona. Sí, pásame todos estos átomos de carbono y los contamos. Esa es la idea, ¿no? De forma directa, hacerlo uno por uno. Ay, me equivoqué. Tenemos que empezar otra vez a contar. Y existe la otra forma indirecta, que es agarrar. Como les dije, por alguna razón, el carbono decae en el nitrógeno y luego emite un electrón. Entonces, hacer que ese electrón interaccione con algún otro material, que en este caso le llamamos revelador. Entonces, interaccione y se crea luz, que mides esa luz, y entonces, pues así es como de forma un poco indirecta mides la cantidad de carbono que existe todavía en esa muestra. Y pues bueno, entonces, ya les digo, tenemos la forma directa e indirecta. Y el problema con la forma indirecta es que necesitas mucha cantidad de materia para hacer las mediciones. Porque bueno, esa materia que quieres medir tienes que meterla en ese revelador. Tiene que emitir mucha luz, medir esa luz. Entonces tú mides el tiempo de... Digamos que cada que se crea ese electrón hace un flashazo, tienes que medir esos flashazos. Y después ya más o menos cuantificas la intensidad de esa luz, la velocidad. Pues ya puedes más o menos determinar cuánto tiempo, o más bien cuántos átomos de carbono hay en esa muestra. Y así pues ya das una estimación. Pero bueno, como les digo, el gran problema de esta técnica es que necesitas mucha cantidad de materia para hacer las mediciones. Y la otra forma es la que yo trabajé, que se llama, bueno, espectrometría de masas con aceleradores. Ajá, a ver otra vez. Espectrometría de masas con aceleradores.
Entonces, pues bueno, aquí directamente utilizando aceleradores de partículas, mides los átomos los isótopos de carbono que tienes en tu muestra, ¿no? Entonces yo hice la tesis en este laboratorio que se dedica solo a hacer este tipo de mediciones con aceleradores. Entonces medir uno por uno básicamente de tu... No solo de carbono 14, sino de carbono 12 y carbono 13, porque bueno, también te dan cierta información de tu Creo que muestra. agarras una muestrita así de lo que quieras datar. Entonces sí, básicamente agarras, o sea, la gran ventaja, o sea, obviamente esto es muy caro, requiere mucho trabajo, pero tiene la gran ventaja de que aquí ya no necesitas kilos de material, o sea, ya aquí necesitas, o sea, 1 gramo de material es suficiente para poder hacer la medición. O sea, haciendo esta técnica es como se te cayó el mamut. Haciendo esa técnica fue como se me cayó el mamut. Pero es que quieres agarrar la muestrita y... ¡Ay! Ya la rompí. Pues digamos que tengo manos temblorosas, chavos, y ya saben, las drogas no acarician. Sí, las drogas entonces, no, hijos. No se droguen antes de trabajar. Pues nada, se me cayó un colmillo de bastantes miles de años, pero no hablemos del tema. Sí. Entonces, pues bueno. Sí, mejor. Entonces lo que haces es, con poquito muestra, como vas a contar uno por uno. O sea, recuerden que 1 gramo de carbono pareciera que es muy poco, ¿no? Pero en realidad, pues en ese gramo se encuentran 6.023 por 10 a la 23 partículas de carbono. Entonces, ¿Eso no es el número de Avogadro? de hecho, sí es el número de Avogadro. Entonces, Avogadro, ¿no? sí. Bueno, no. Ah, ya. No, de hecho, no se encuentra el número de Avogadro, se encuentra 1/12 parte del número de Avogadro, porque necesitas 12 gramos de carbono para tener la cantidad del número de Avogadro. Entonces, pues bueno, aún así tienes muchísimo material, muchísimas partículas, ¿no? Entonces, aunque parezca que se encuentra, o sea, como les digo, es una en cada billón de partículas de carbono, 2 encuentras una de 14. Y cuando va decayendo, pues son mucho menos. Aún así tienes suficiente cantidad como para medir bastante bien cuánto carbono 14 tienes en una muestra. Entonces, ¿Y esta técnica qué tan exacta es? qué bueno que me lo preguntas. Entonces, o sea, eso de qué bueno es, pues depende mucho de lo viejo que sea tu muestra, ¿no? Si tu muestra... Si tienes 2000 años, perfecto. O sea, si tienes una muestra que es de hace 2000 años, pues tal vez si tienes un error de 50 años no es suficientemente importante, ¿no? O sea, del error es de 50 años. Por ejemplo, o sea, depende de muchos factores, pero un buen error son como 50 años, ¿no? Entonces, para 2000 años, pues no, o sea, 50 años es nada, ¿no? O sea, no lo usan en cosas forenses porque es de... ¡Ay! Mire, señora, se murió Raulito. ¿Me puede decir cuándo se murió? Sí, todavía no se muere. De hecho, aquí dice... Según las mediciones también no se muere. Bueno, se ahorita... va a morir en 23 años. O sea, ahorita hablamos un poco más del tema, porque Ya. antes de eso, sí. O sea, esta técnica tiene muchos límites. Tiene ciertas limitaciones. Ya no puedes datar, no porque no haya suficiente cantidad, sino porque no tenemos suficiente cantidad de carbono 14, sino porque no tenemos la técnica experimental para ya, no sé, contar 10 átomos por cada gramo de carbono, sino porque, bueno, no existe un aparato tan preciso, ¿no? Entonces no me ayudaría esto, por ejemplo, mi bisabuela nació más o menos por la revolución, pero no sabemos cuántos años tiene, se le perdió el registro. Entonces no las puedo llevar con ustedes para que me digan cuándo nació. Bueno, espera, sí, hay 2 límites, o sea, uno inferior y uno superior. O sea, resulta ser que durante la revolución industrial se les ocurrió quemar así carbón mineral de las minas. Ese sí es carbón. Entonces, quemaron un montón de carbón mineral. Chingo de carne asadas. Combustibles fósiles como el petróleo se queman así indiscriminadamente. Entonces los niveles de carbono 12, que es carbono ya estable, pues así se dispararon en la atmósfera. Entonces obviamente todas esas personas incorporaron ese carbono 12 extra. Y entonces digamos que ese es el límite inferior para empezar a datar. Más bien superior para datar, más o menos 1800, 1850. Esas personas ya no las podrías datar porque, bueno, tienen esta incorporación extra de carbono 12 que pues nos daría mediciones inexactas de ellos, ¿no? O sea, algo de 1500 todavía se puede datar, pero ya de 1800, como tienen muchísimo carbono 12 artificial, pues ya no se puede datar. Entonces digamos que ese es el límite
superior viniendo desde, no sé, o sea, también tienes un límite inferior que son como 50.000 años. Ya algo más viejo no se puede porque no tienes tanta presión en los instrumentos. Nuestro límite superior son 1850. Estos son los mamuts. Pero, otra vez que vienen al rescate, las bombas nucleares. O sea, cuando lanzaron Nagasaki y Hiroshima cuando lanzaron las bombas sobre Nagasaki y Hiroshima, dijeron, oye, esto sí es bastante disuasivo, ¿no? Como que nos gustó este tipo de armamento. Súper efectivo. Súper efectivo. Entonces lo que hicieron, pues los países desarrollados empezaron a investigar un montón sobre armas nucleares. Empezaron a explotar un montón de bombas nucleares así al aire libre. Y lo que sucedió fue que, pues bueno, o sea, era equivalente a tener estos eventos de creación de carbono por rayos cósmicos, pero aquí creados artificialmente por los humanos. O sea, se libraba tanta energía durante esas pruebas que lo que sucedía era que, pues bueno, creabas carbono 14 artificialmente. Entonces existe un picote, pero así un picote machín, mamalón, de carbono 14 en la atmósfera. Y todas las personas que nacieron entre 1940 más o menos a los 90s, 2000s, o sea, tienen la característica de que tienen incorporado esa huella. Y tú me dirás, pero si me acabas de decir que estamos cambiándolo constantemente, ¿no? El carbono 14. Pero resulta ser que durante la formación de nuestros dientes tienen la particularidad de que, pum, de repente se vuelven como una especie de caja fuerte que una vez que se crean ya no incorporan nada. O sea, se supone que, a menos que tengas caries, pues, pero... O sea, se supone que en principio tus dientes, si están bien cuidados, una vez que incorporaron, que se desarrollaron, ya no crecen, ya no intercambian nada más con la naturaleza. Entonces ahí sería como todas las personas de los 40s a 90s, finales de los 90s, pues tendrían digamos que una huella digital de un nivel alto de carbono 14 que incorporaron artificialmente por esos ensayos nucleares que hicieron que aumentaran. ¿Cuál sería la moraleja? Chavos, no pierdan sus dientes. Si alguna vez necesitan no se van a saber, si no se acuerdan cuándo nacieron, no los pierdan. Y entonces, pues sí, o sea, si tu abuela nació en esa época de 1910... O sea, suponiendo que mi bisabuela todavía tiene dientes. Si agarro uno y lo llevo contigo, ¿me puedes decir cuándo nació? No, ahora que lo pienso, no, porque, o sea, tuvo que haber crecido como... sí, cierto, ya. Entre los 40. Antes. Entonces, porque si hubieras nacido en esa época, tendría así como un nivel anómalo de carbono 14 en los dientes, como tú, como yo, que seguro sí lo tenemos. Entonces, pues bueno, ese es como el otro, digamos que forma donde puedes utilizar carbono 14 en algo moderno. Entonces, o sea, si de repente un rapero de los 60, digamos, se puso dentadura de oro. No, pues ya ese güey, y se le olvida cuándo nació, ¿no? Pues ya no puede, al menos con esta técnica ya no. Ni modo. Ni Y ahora, bueno, ¿qué más historias nos tienes tú que trabajaste tanto con esto? ¿Qué más se puede usar para datar, ¿no? Con esto, ¿se puede datar aliens? Pues bueno, una de las formas más, digamos que lo más conocido, como ya les contamos, es utilizarlo para cosas arqueológicas, que ya se dató que el manto de Cristo... ¿Si era de Cristo o no? Pues no sé si era de Cristo, ¿no? Pero se supone que era como de la Edad Media, entonces... ¿Cómo encontraron eso, güey? Yo qué vas a ver, güey. Entonces se supone que en realidad fue como de 1500, 1600. O sea, se supone que dataron... Bueno, para arqueología digamos que es una de las técnicas más... utilizadas para datación. Entonces, huesos de mamut, cosas así sacras. Oye, y un montón de cosas más. Ahorita que dices eso de los dientes y de arqueología, me acuerdo, bueno, yo estoy en biofísica, si es que no se acuerdan. Entonces, la otra vez fue hace como un año, fue una muchacha a hablar, una muchacha italiana, ella era arqueóloga, pero fue a hablar de la investigación que hacía. Ellos creo que usaban carbono 14, pero analizaban los dientes de civilizaciones antiguas para saber a qué se dedicaban, ¿no? Entonces, por ejemplo, veían un diente y decían, ese diente tiene mucho barro, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta persona seguramente era artesano, ¿no? O sea, para ver cómo vivían. Entonces, se puede usar para cosas así. Pues bueno, tal vez sí, o sea, obviamente es otra de las aplicaciones, ¿no? Okay, sí, con la técnica puedes decir, ok, este hueso es... o sea, puedes saber las profesiones. Entonces, por ejemplo, si te llegan así una muestra al laboratorio de mamut, ándale, ponle de mamut y ya están analizando, por ejemplo, este diente de mamut tiene mucho barro, arquitecto. Bueno, no sé si... O a ver este otro diente.
tiene mucho plomo. Tiramos a ir a plomero. Bueno, tal vez no estoy tan seguro que podamos identificar las profesiones de mamuts o tiranosaurios, pero vamos a ver qué tan viejo era. O sea, ¿no? O era cazador, pues. Bueno, no, la edad sí te la da. ¿Este Triceratops era albañil? Las profesiones no te las puedo. Y además, los dinosaurios son más viejos que los 50 años, 50.000 años de límite. No se puede. No se puede saber en qué trabajaban. Y pues bueno, gracias a este pico también podemos aplicarlo a cosas como ciencias forenses. O sea, es un rango limitado, pero de eso a nada, pues mejor nada. Digo, mejor eso. Mejor ya no queremos Mejor nada. No confían en la ciencia, chavos. Es una mentira. Y pues bueno, también está la otra aplicación que es para cosas, bueno, de geociencia. Porque resulta ser que los árboles son como grandes contadores de historias. Entonces, si no lo saben, por alguna razón los árboles crecen así como anularmente, van creciendo anillos y saben bien, o sea, ¿a qué se dedicaban los árboles? Sí, este árbol fue arquitecto. No, o sea, saben más o menos cuánto tarda en crecer un tronco. Entonces, bueno, hacen cortes en diferentes troncos. Pues decir, bueno, este es un árbol tal, crece a tal razón de tiempo. Pues sabemos que esto tiene que tener, no sé, 1000 años, esto tantos años. Entonces, a partir de eso, pues pueden medir la cantidad de carbono 14 que después puede ayudarse, puede ser para otras ciencias como la geociencia, bueno, como la geofísica, perdón. Entonces, puedes medir a partir de eso qué nivel de carbono 14 particularmente hay en la atmósfera. Y de hecho, es algo que se utiliza no solo para cosas de geociencia, sino también de arqueología, para tener como una especie de, pues bueno, de base de donde partir para saber qué niveles de carbono 14 esperarías durante el periodo que estás midiendo. Entonces, pues bueno, son las aplicaciones como arqueología, ciencias forenses, geociencias. Básicamente hay que ver qué tan viejo es algo. Sí, más o menos 50. Esa es la idea principal. O sea, que más o menos sepas cuánto ha pasado desde que esta cosa dejó de estar en contacto, en equilibrio con la naturaleza. No puedes saber así la edad de algo. Por ejemplo, si lo ves de, este era un mamut bebé. Bueno, no solo ves cuando murió, ¿no? O sea, así sí. como dices. ¿Cuándo fue la última vez que...? O sea, lo que puedes hacer es a partir de que dejó de estar en contacto, en equilibrio, o en intercambio, digámoslo así, no en equilibrio, intercambio constante de carbono. Entonces ya, no puedes estar intercambiándolo y renovándolo, pues ya, a partir de ese momento te puedo decir cuánto tiempo ha pasado. Que no necesariamente tiene que ser el punto donde se murió, ¿no? Pon tú que le cortaron la mano a alguien y pues ya no pudo intercambiar. Ya no pudo ser el plomero. Sí, entonces ya no pudo intercambiar ese carbono. Entonces, pues bueno, ¿sabes cuánto tiempo pasó desde que esa mano dejó de estar en equilibrio con el cuerpo humano? Bueno, con carbono. Y pues sí, básicamente eso es lo que hice. Bueno, la técnica que usé para mi licenciatura. Muy interesante, jovenazo, muy interesante. Muchas gracias por compartir toda esa sabiduría con nosotros. El placer es mío. El placer es mío. Sí, y bueno, chavos, ya saben, síganos, like, subscribe, manita arriba. Sí, mándenos mucho amor, por favor. Sí, amor y... compártanlo. Please, compártanlo. Amamos a nuestros 26 suscriptores, pero no nos caería... 30, güey. Ay, Dios mío. Pero otro suscriptor más no nos caería mal. Sí, avísenle a sus amigos, a sus papás, a su amigo el plomero, el albañil. Y, pues, y lo más importante, recuerden, los físicos no somos raros. ¡Soy una bala perdida! Qué pena me das. ¿Qué vas a ver?